Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, pues agradezco como cada semana el favor de su atención en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de nuestra Iglesia Católica. Y pues bueno, el día de hoy vamos a seguir los pasos de San Francisco de Asís, obispo y doctor de la Iglesia, en nuestra sección Mexicanos en los Altares. Recordará que hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas estuvieron con nosotros mis compañeros conductores del programa Faro y Brújula. Bueno, el día de hoy repetimos el programa con ellos, pero con un super plus, porque nos acompaña también aquí en cabina el maestro Román Ramírez Carrillo. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Un gustazo estar aquí en este programa y venimos a felicitarte. Pues sobre todo, pues no pudimos hacer el 25, entonces pues te vamos a felicitar por este año que estás cumpliendo con este pequeño obsequio de un ramo de flores. Muchas gracias. Entonces nos va a poner ahorita las mañanitas, aunque sea un medio minuto. Ay, qué bonito. No, pues agradecer, claro, que a usted de entrada la oportunidad. De hecho, pues le comentamos aquí al público, aprovechamos las mañanitas de fondo porque, pues bueno, el 26 de octubre del año pasado fue que comenzamos con este proyecto. Así Inicialmente me había integrado justamente con el maestro Román y mi compañero David Rivera, que ya está por aquí en la cabina. Me estaba esperando a que se presentara David para que llegaran las chicas que completan este trío de Faro y Brújula, pero pues de una vez, David, ya estamos aquí. De una vez, claro que sí. A ver, ahí se escucha. Sí, te escuchas. Pues aquí estamos, aprovechamos el momento para la felicitación, Marisol, y sobre todo que coincidentemente, aparte de siguiendo los pasos lo comentábamos ahorita fuera del aire, que coincidentemente esta unión de estos 3 personajes que estamos aquí en esta mesa se dio desde hace como un año también. Sí, iniciamos con otro nombre, Viajeros de Fe, y que era a las 9 de la mañana. Sí, y que ahora ya estamos aquí, pero pues es esta evolución tan bella, y qué bueno, Marisol, felicidades, y aquí estamos todos. No, pues muchas gracias a ustedes, como les decía, agradecer pues a la estación en general, a David pues lo que he podido aprender de él también y sobre todo la oportunidad del maestro Román, y a usted que está en casita donde nos escucha, si va en su coche, nos va escuchando en apostolicus.com, recuerde que no solamente a través del 1370 nos puede sintonizar, sino también a través de la página de internet. Entonces pues bueno, agradecerles esta oportunidad que dan para que justo pues sí, en 2 programas más, porque ya le estamos preparando ahí un programa muy especial por el aniversario de Siguiendo los Pasos de. Entonces, pues bueno, para hoy, pues como le decía, vamos a dedicar el programa a San Francisco de Asís. Vamos a estar con nuestros compañeros en la segunda mitad del programa hablando sobre Fray Antonio Alcalde. Y pues bueno, para este primer segmento haremos como cada semana el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. No sin antes también enviar una felicitación, ya que estamos felicitando pues a todos los que llevan por nombre el de los santos que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos. Bueno, y en esta semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, comenzamos con justamente el 28 de octubre, que se celebró a San Wenceslao, duque de Bohemia, mártir. Bueno, él nació en Praga en el año 907, se convirtió en duque de Bohemia a una edad muy temprana, jovencísimo, cristianiza su país y bueno, es noble en el sentido más alto, ya que además de ser un duque, bueno, elige combatir en duelo para no arrastrar a sus soldados a la batalla, y logra reconciliarse con el adversario. Él fallece a manos de su hermano en el año 935. También cada 28 de septiembre celebramos a los santos Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Él fue un laico de origen filipino, junto con otros 15 mártires, todos ellos vinculados a la orden dominicana. Fueron asesinados en el año 1633 y también, entre el año 1633 y 1635
1937 en Nagasaki, Japón. Los 16 fueron canonizados en el año 1987 por ahora San Juan Pablo II, que los había beatificado 6 años antes, justamente en Manila. También cada 28 de septiembre celebramos a Santa Eustaquia, Virgen, hija de Santa Paula. Ella, era la tercera hija de la matrona Paula, que, convertida al cristianismo, se consagró virgen y se fue con su madre a Tierra Santa siguiendo a San Jerónimo. Era muy hábil en la lengua hebrea, según se cuenta en la tradición. Ella falleció en el año 419. Cada 29 de septiembre celebramos al beato Nicolás de Forza Palena, sacerdote gerolamino. Él, originario de la pequeña ciudad de Teatino, fue sacerdote de la Orden de los Ermitaños de San Jerónimo, que se disolvió no hace muchos años. En el año 1933 se trasladó a Roma y fundó una ermita con San Onofrio como su santo patrón. Él murió a los 100 años en el año 1449. También cada 29 de septiembre celebramos a los arcángeles San Miguel. El príncipe de la milicia celestial conduce la batalla contra las fuerzas del mal. Al arcángel San Rafael, su culto se atestigua a partir del siglo XI. El calendario litúrgico fija esta fecha para los 3. Su nombre, el de Rafael, viene del hebreo Rafael, que significa medicina de él, y se contrapone al nombre del demonio Asmodeo, que significa el que hace perecer. También, el 29 de septiembre se celebró al arcángel San Gabriel, que su nombre significa fuerza de Dios, y es uno de los 3 arcángeles. Él fue el mensajero de Dios encargado de anunciar su voluntad. En 1951 el Papa Pío XII lo proclamó patrono de las telecomunicaciones. Cada 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia. Él, fue el padre de la Iglesia occidental, que dedicó toda su vida al estudio de las Escrituras. Buscó poner en práctica la palabra de Dios. Como asceta y letrado al servicio del Papa Dámaso, tradujo la Biblia de los textos hebreos y griegos al latín. Él falleció el 30 de septiembre del año 420. También cada 30 de septiembre celebramos a San Simeón, conde de Crepi. Él renunció, a todas sus riquezas y a su matrimonio para retirarse a la vida monástica, luego a la ermita del Macizo del Jura, donde los peregrinos se reunían con él por su sabiduría. Él falleció en el año 1082. También cada 30 de septiembre celebramos a San Francisco de Borja, sacerdote jesuita. Él nació en Gandía, España, en el año 1510. Estuvo casado, tuvo 8 hijos, fue virrey de Cataluña y nunca descuidó su fe. Cuando quedó viudo, lo dejó todo y entró a la Compañía de Jesús. Él fue fundador de las misiones en América del Sur y falleció en el año 1572. En algunos martirologios aparece su fecha de celebración el día 3 de octubre. Cada 1 de octubre celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen Carmelita, doctora de la Iglesia, patrona de las misiones. Ella es conocida también como Santa Teresa de Lisieux o del Niño Jesús, la patrona de los misioneros, y también es patrona de Francia. En el centenario de su muerte, San Juan Pablo II, en el año 1997, es que la proclama como doctora de la Iglesia. Ella fue la tercera mujer homenajeada con este título, después de Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila. Cada 2 de octubre celebramos a los santos ángeles custodios. Y pues usted puede, si tiene redes sociales, de repente se va a encontrar muchas frases, y por eso quisimos mencionarlo en este día, porque hay muchos de los santos que hablan sobre los ángeles custodios, y entonces valdría la pena echarnos un buen clavado a lo que dicen cada uno de los santos sobre estas compañías que tenemos todos y que deberíamos de invocar más seguido, porque a veces se nos olvida que los tenemos a nuestro lado.
Cada 3 de octubre celebramos a Santa Cándida, mártir en la vía portuense. Bueno, Cándida, una virgen y mártir de los primeros siglos cristianos, fue probablemente sepultada en Roma, en el cementerio de Ponciano, que se encuentra a lo largo de esta vía que le hago mención, la vía portuense. Según algunos, ella fue lo que dio cristiana sepultura al mártir Pimenio, y es por esta razón que ella luego es condenada al martirio. Recordará que en aquella época era condenado el dar sepultura a los cristianos. Entonces, bueno, pues ella fue descubierta haciéndolo esto con el mártir Pimenio, y pues bueno, corrió la misma suerte. También cada 3 de octubre se celebra a San Remigio. Él, bueno, fue el gran apóstol de los franceses, célebre por su sabiduría y su admirable santidad. Durante su pontificado protagonizó muchos episodios que le llamaban milagrosos, pero el acontecimiento de su vida más celebrado es su participación en la conversión del rey Clodoveo I, bueno, junto con los santos Gastón de Arras y Medardo de Noyon. Cada 4 de octubre, bueno, como le hacía mención, celebramos a San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, patrono de Italia, a quien dedicamos el programa del día de hoy. Y pues bueno, con esto concluimos el repaso del santoral de esta semana. Lo invito a que no se despegue de nuestra emisión del día de hoy. Ya volvemos. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, estimado redescucha. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros directamente al teléfono de WhatsApp, el 33 47 60 70 42. Recuerde, ahí nos puede mandar un mensajito y pues vamos a estar pendientes por ahí, o si no también por correo electrónico, siguiendo los pasos de @gmail.com. Y pues bueno, damos por aquí la bienvenida a Rosy, que se acaba de integrar al equipo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues por ahora vamos a continuar, vamos a seguir los pasos de San Francisco, y para el siguiente bloque es que vamos a retomar lo que hemos comenzado ya hace algunos programas sobre Fray Antonio Alcalde. Y bueno, pues le damos el uso de la voz por acá primero al maestro Román. Sí, bueno, nos quiero comentar que se me hace excelente la lectura que haces acerca del santoral. Me parece que nos da los datos importantes para entender la semana, pues, de las personas, de los cuales en sus virtudes, de su humanidad, de su personalidad, tuvieron ese contacto con Dios. Y me hiciste recordar una frase de Juan 23. Cuando hablas del ángel de la guarda, en primer lugar, Juan 23 era un hombre un papa con un buen humor, ¿no? Pero siempre de buen humor. Y él decía que cuando iba a tratar un asunto muy difícil, a hablar con un ministro, acuérdense que mucho tiempo pues él se dedicó como nuncio apostólico, como encargado de las relaciones en tiempos de preguerra. Él tenía mucha virtud, entonces tenía un gran ánimo, la magnanimidad, gran ánimo. Y él comenta pues que cuando iba a tratar algo muy difícil, le rezaba a su ángel de la guarda para que el ángel de la guarda hablara con el ángel de la guarda de aquel personaje al cual iba a entrevistar. Dice, así yo ya llegaré y ya tendrás todo resuelto y todo va a salir bien. Entonces, así es una de las anécdotas de Juan 23. También, pues, por su buen humor, él como papa, pues, lo eligen Santo Padre, y pues el sastre no tenía de su talla, ni chica, ni mediana, ni grande, ni más grande. Dice, ¿cómo es posible? Todos me han elegido papa, menos el sastre, ¿no? Entonces, cuando da el ingreso pues a la plaza ya, sobre todo, antes era pues cargado en andas, ¿no? Pues no había automovilito, ¿no? Carrito. Entonces lo cargaban y dice, mañana les doblan el salario porque yo peso más que el anterior papa, ¿verdad? O sea, un santo padre con un gran sentido del humor. Ya cuando estaba arriba dice, qué distinto, acá hay más aire, ¿verdad? O sea, él siempre con ese buen ánimo que contagiaba a toda la gente, el papa del buen humor, ¿no?
Ese es el comentario que me hiciste recordar con tu, sobre todo hablando de los ángeles. Sí, y la semana pasada platicábamos con el padre Daniel Colima Jiménez, Sergio Daniel, de los capuchinos, franciscanos capuchinos, sobre San Pío de Pietrelcina, y justo platicábamos una de las anécdotas que era que luego él decía que le mandáramos o que le mandaran a sus ángeles de la guarda para que les dijera, y que luego también se decía que estando en oración San Pío, que de repente interrumpe así, no sé, rezando el Ave María y una frase de repente, dile que sí, que mañana, que no sé, así algo. Y los padres no entendían hasta después, que era que le contestaba a los ángeles de la guarda cuando le llevaban la petición de la persona. Así es. Entonces, bueno, estos son anécdotas que tienen que ver con una vida espiritual, sobre todo centrada en Cristo. Exactamente, que es lo que no hay que olvidar, que justo es conocer la vida de los santos, pero para acercarnos a Dios, entender que pues si ellos a veces los vemos como muy lejanos, ¿no? Vemos a los santos bastante lejanos, pero nosotros estamos también llamados a llevar esa vida de santidad, y pues conociendo la vida de ellos en algún momento vamos a hacer clic o vamos a entender algo que nos puede ayudar para nuestras propias vidas y acercarnos a Jesús. Entonces, bueno, pues le decía entonces sobre San Francisco de Asís. Hoy es su mero día. Bueno, él nació en el año 1182, él fallece en el año 1226 y tiene una vida relativamente corta. Pasó menos de 20 años en el ministerio cristiano activo. Sin embargo, bueno, en el momento de su muerte, los hermanos de la orden que él funda, los franciscanos, ya habían viajado por gran parte de Europa, el área del Mediterráneo, el norte de África, y la orden, bueno, ya había tenido sus primeros mártires incluso. Entonces, bueno, la historia de la conversión de San Francisco, bueno, pues también es bastante conocida. Cuando él era un joven de unos 20 años, abandonó, digamos, la felicidad y la comodidad para abrazar, pues, la pobreza con esta orden. Hay incluso algunas paredes de la Basílica de Asís que ilustran gráficamente, bueno, cómo fue la vida en los primeros años de San Francisco, cómo era, bueno, típico de los jóvenes de esa época. Él pues estaba entusiasmado con las batallas, con la caballería, y pues bueno, él procuraba asistir a algunas de ellas. En una resulta herido de gravedad y su padre va a rescatarlo. Bueno, su padre era un comerciante rico, él vendía telas, y pues bueno, ya va por su hijo cuando sale lesionado de esta batalla y regresan a Asís. Lo cierto es que Francisco nunca recuperó al 100% su salud y tampoco tenía el buen humor, ahora que hablábamos del Papa del buen humor, como antes, ya no volvió a ser el mismo. Para 1204, en vísperas de salir una vez más a una batalla, experimenta una visión que es la que lo lleva a abandonar las ambiciones que tenía de una gloria militar y de abrazar para más bien cambiar y abrazar una vida de pobreza. Entonces, mientras él estaba rezando ante el crucifijo de una iglesia abandonada cerca de San Damiano, escucha una voz diciéndole, porque bueno, esta iglesia en la que él estaba rezando pues estaba bastante derruida, y entonces escucha una voz que dice: reconstruir mi iglesia. Entonces él, con ese entusiasmo típico que le caracterizaba previo a este suceso que le narraba, bueno, pues toma esto literalmente. Vende algunos fardos de tela de los que tenían en el almacén de su padre y dona las ganancias al cura de esa parroquia. Entonces esta acción, digamos, impulsiva lo lleva a ser desheredado públicamente por su padre, tras lo cual, bueno, en un gesto dramático, bueno, él se despoja de sus vestidos, quedándose desnudo ante el pueblo reunido en Asís, simbolizando así su ruptura con el pasado. Y dice: de ahora en adelante, mi Padre que estás en los cielos, ese es su padre, y no mi padre Pietro Bernardone, que era su papá biológico. Entonces, a partir de entonces es que Francisco vive como mendigo, poseyendo nada más una túnica pues de mal aspecto, por decirlo así. Él mendigaba y trabajaba en algunas tareas menores para obtener recursos para poder atender sus necesidades, particularmente pues comida.
Y pues bueno, su atención especial era hacia los demás de la sociedad. Cuando él se encuentra, cuenta una anécdota con un mendigo que sufría lepra, la enfermedad que pues inspiraba por encima de todo el terror en las personas, y sobre todo en los que eran, digamos, respetables de la época. Entonces él se ve obligado a vencer esta, digamos, repugnancia natural hacia la apariencia que causa a quienes tienen esta enfermedad, abraza al hombre y le da la túnica que él llevaba puesta. Entonces, posteriormente, pues bueno, de esas hay diferentes anécdotas. Él, luego de estas vivencias, se va a vivir por algunos meses con alguna colonia de enfermos de lepra, y se dedica a atenderlos. Mientras él asistía un día a misa, el día de San Matías específicamente, escucha leer en el Evangelio del día. Y cito: de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Al instante, Francisco reconoció, el llamado de Dios en estas palabras de la Escritura, porque era justamente lo que él estaba sucediendo, ¿no? Estaba teniendo contacto con personas con esta enfermedad y escuchan las Escrituras y claro que lo tomó como un llamado. Entonces era la forma de vida que él estaba buscando, era la forma que él iba a seguir viviendo literalmente en cada detalle a partir de este evangelio y hasta el día de su muerte. Él cuando funda esta orden, la orden de frailes menores, crece rápidamente y pronto, estaba enviando misioneros, ya le adelantaba a usted, a diferentes partes del mundo. La primer misión en Inglaterra, por ejemplo, tuvo lugar en el año 1224. Durante estos años fue que, como le decía, Francisco nunca recuperó su salud por completo y él pues iban aumentando en él los problemas de salud, sobre todo el deterioro de la visión y de algunas úlceras en las piernas y los pies, que se dice que tal vez se tenía diabetes. Entonces, en el año 1220 se dio a otra persona la dirección de la orden, aunque continuó haciendo viajes de predicación en todo el centro de Italia, sentado en un burro o llevado en una camilla. A pesar de su enfermedad, podemos resaltar que, pues imagínense, ¿no? O sea, la dificultad de las enfermedades que tenía, y a pesar de eso, él iba a las misiones, aunque fuera en camilla, y a veces uno dice, ay, me siento mal, que no quiere uno levantarse para nada, que le duela nada tampoco. Qué ejemplo, ¿no? Sí, es bastante complicado. Entonces, él cede la dirección de la orden a otra persona, pero su influencia siempre se mantuvo fuerte al interior de la orden, sobre todo cuando la regla fue revisada y reescrita en el año 1221 en el libro llamado La Primera Regla, y de nuevo en el año 1223 cuando ya contenía la regla algunos pasajes de exhortación y amonestación que evidentemente fueron originados con el mismo Francisco. Entonces también es importante mencionar que San Francisco recibió los estigmas. Ya hablamos la semana pasada con el padre Sergio que San Pío recibió los estigmas. En el caso de San Francisco él también lo recibió. Esto ocurrió mientras hacía un ayuno de 40 días en la ermita del Monte Alvernia. A partir de entonces empeoró su estado de salud, como se podrán imaginar, ya casi ciego e incapaz de caminar. Y pues pero a pesar de eso, por eso es que decían que tenía diabetes, porque él caminaba y tenían muy, muy mal aspecto ya sus piernas, pero él no sentía dolor. Por eso se decía que posiblemente tenía esta enfermedad. Se escribió también de él que él no podía soportar la luz del sol durante el día o la luz del fuego en la noche, y que constantemente se mantenía en la oscuridad dentro de la casa en su celda. Pues sí, sus ojos pues ya le menciona que le causaba bastante dolor y que no podía ni siquiera acostarse ni dormir, o sea, ya prácticamente no podía estar. Entonces, sin embargo, según cuenta la tradición, fue en ese tiempo que escribió el Cántico del Sol con su elogio del hermano Sol y del hermano Fuego. Yo creo que esto nos habla de cómo se sentía, y además cómo transformar el dolor en algo, ¿no? Como una oración. Exacto. En algo totalmente contrario, cómo abrazar
el dolor no solo abrazó la pobreza, sino abrazar el dolor, porque pues imaginándonos el dolor que haber sentido, híjole. Entonces, pues bueno, era tanto el amor de Francisco, además por la naturaleza personificada en el cántico, que bueno, se ha hecho ser querido como por todos los cristianos modernos, en detrimento de otros aspectos, incluso de su espiritualidad. Se le conoce también a él por ejemplo, nosotros recordaremos en tiempo de Navidad el que es costumbre, ¿no? Colocar el nacimiento, colocar el pesebre. Bueno, también esto se lo debemos a San Francisco de Asís, entre muchas otras cuestiones que son parte del legado que nos dejó, pero sobre todo también podemos identificarlo y bueno, en muchas parroquias no me dejarán mentir, el día de hoy también además se acostumbra llevar a bendecir a nuestros animalitos. Sí. Hay alguna misa, se llevan los animalitos, es muy bonito, ¿no? Entonces creo que hoy es el Día Internacional de los Animales, además, por la misma fecha. Incluso hay muchos establecimientos, sobre todo he visto veterinarios que luego llevan San Francisco. Exactamente, con muchas cuestiones o que tiene que ver con animalitos y lo relacionamos fácilmente con San Francisco. Entonces es bonito que pudiéramos recordarlo así, y pues para despedir, digamos, esta parte o este segmento dedicado a San Francisco, me gustaría leer esto o citar esto de San Francisco. Dice: que el Señor te bendiga, ciudad santa. Esto lo dijo cuando se despedía de Asís. Dice: que el Señor te bendiga, ciudad santa, porque a ti muchas almas, gracias a ti muchas almas serán salvadas, y en ti vivirán muchos servidores de Dios, y de ti serán elegidos muchos para el reino de la vida eterna. Entonces, bueno, esto lo dijo cuando era llevado muy enfermo fuera de Asís. Entonces, luego de haber dicho estas palabras, se hizo llevar a Santa María de los Ángeles, que era un lugar muy, muy cerca de Asís. Él fallece el día 3 de octubre, como les adelantaba, en el año 1226, mientras yacía pues justo bastante enfermo, ya esperando la muerte, pero cuando estaba a punto de morir, pidió a sus hermanos que cantaran los salmos de alabanza, a los que él mismo se unió en la medida pues que le fue posible, ¿no? Pidió que se leyera el relato de la pasión de Cristo, del Evangelio de San Juan, y finalmente, bueno, en palabras de Tomás de Celano, cuando muchos hermanos se habían reunido, su alma santísima fue liberada de su cuerpo y recibida en el abismo de la luz, y su cuerpo se durmió en el Señor. Entonces, con esto nos vamos a ir a un corte y volvemos. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Estamos del corte, estimado radioescucha, y bueno, vamos a continuar este segmento. Sí, bueno, comentar algo importante. Los franciscanos, motivados por esta orden que él funda, que fue la verdadera reformadora de la Iglesia, son los primeros misioneros que llegan a evangelizar a México, a esta gran Tenochtitlan. Y ellos con una visión muy diferente al encomendero español, o muy diferente, ¿no? Ellos venían sobre todo a evangelizar a las almas y trataban a los indígenas igual como hombres, donde en muchos lugares el indígena no era un hombre, ¿no? Ellos evidentemente son hombres, ¿no? Entonces es otra manera. Y si notan ustedes, pues hay una ciudad muy famosa en el estado más rico del mundo, que es California, capital Sacramento, San Francisco, que tiene su nombre, ¿no? Cierto. Y todas las misiones que fundaron y lo que hicieron aquí. Entonces, otra cosa que quiero recordemos que el Papa Francisco hizo un libro póstumo, que ya se publicó hace unos días, 2 semanas, que se llama Mi San Francisco, donde él equipara la vida de San Francisco con su ministerio. Desde que toma el nombre y todo lo que fue haciendo, Laudato Si, pues es que es... Ciertamente. O sea, todo lo que ha desarrollado es que se pareciera a la obra de Francisco, de San Francisco, su ministerio como pontífice de la Iglesia. Muchas gracias. Sí, pues ahorita haciendo
escuchando a Marisol y escuchándote a ti, hay una similitud a lo que decías, Román, porque Fray Antonio Alcalde también es de una congregación de frailes. ¿Cierto? Es de los dominicos de la Orden de Predicadores. Y que se conocieron, Santo Domingo y San Francisco. Exactamente. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, exactamente, o sea, era Santo Domingo y San Francisco, hicieron su congregación, pero a final de cuentas son hermanos porque tienen la misma visión. Ujú. Tratan al ser humano como un igual, Sí. tal como decía Román. Entonces, Fray Antonio Alcalde también, cuando llega a la Nueva Galicia, ¿qué es lo primero que busca? Tener las mismas oportunidades para todos. Busca una igualdad, cosa que antes no había, pues, con los otros que querían evangelizar al pueblo. Fíjese, los franciscanos dominicos influyeron tanto que México no era colonia, No. México era virreinato, Así. con los mismos deberes y derechos que en España. No era, nunca, en cambio, Estados Unidos sí eran colonias de Inglaterra. México nunca fue colonia de España, nunca. Ah, buen punto, ¿eh? Buen punto. O sea, Por eso. desde entonces éramos independientes. Se pudiera decir de alguna manera. Entonces, Fray Antonio Alcalde es lo que buscaba. O sea, hoy les vamos a platicar de su legado, que él, como era maestro, él buscaba que todos tuvieran educación. Por eso fue tanto la polémica de que él quería una universidad. No se pudo en Yucatán, pero se pudo en Guadalajara, que surge la Universidad de Guadalajara. A él no le tocó verla ya abierta porque él fallece 3 meses antes. Y la Universidad de Guadalajara la inauguran un 3 de noviembre de 1792. Entonces, 3 meses antes, Fray Antonio Alcalde pues ya no vio ese logro que tanto trabajo le costó con la corona, ¿verdad? Sí le tocó ver el santuario de Guadalupe, Claro. el barrio del Santuario de Guadalupe, también el Hospital Civil, que es ahora una... Pues una referencia, porque todo el mundo ubica Sí. el Hospital Civil. Exactamente, entonces, y que va avanzando gracias a este legado de Fray Antonio Alcalde y gracias a otra gente que ve esa misma visión, porque ya ahora la Universidad de Guadalajara, junto con los hospitales civiles, se vuelve una red de hospitales civiles. Cierto. Entonces, va avanzando poco a poco y qué bueno que mucha gente creemos en lo que Fray Antonio Alcalde dejó, Ujú. ¿verdad? Y que ese legado pues siga avanzando, funcionando y qué sé yo, no sé cuántos años más sigue ese legado de Fray Antonio Alcalde. Pues ya lleva 232 años. 232 años. Pues imagínate. O sea, Sí, un hombre de 70 años que llega aquí, que muere a los 90 y que en 20 años hace esto que nadie más lo había hecho, o sea, es de reconocer, pues es de reconocer esa entrega a los demás, ¿no? Sí, exactamente. Y que pues gracias a eso tenemos todos educación. la verdad Bueno, que no, o sea, esa es más visión, factible, esa es más visión. factible, exactamente. Esa visión que tuvo Fray Antonio Alcalde, la verdad yo quedé impresionada cuando lo conocí y dije yo, o sea, mucha gente, como decías tú, Marisol, estamos llamados a ser santos. A lo mejor no nos damos cuenta, o todavía no nos hemos dado cuenta. No cae el 20. Sí, exactamente. Y a veces nos perdemos en el camino, como suele suceder. Pero Dios a veces nos llama de maneras, ahorita se me va la palabra, pero son maneras así que no podemos... Inesperadas. Exactamente, inesperadas, Sí. que dice, bueno, creo que por ahí nos está llamando, nos está hablando a hacer algo, ¿no? Sí, en momentos que a lo mejor no sabemos, como que, ay, voy a hacer esto, tengo idea de esto, y luego no, te vas para acá y no lo esperabas, o dices, o yo no me imaginaba en eso. Exactamente. Aquí no sé a David, a Román, de qué manera les ha hablado Dios, porque Uf, que nos cuenten de qué manera nos ha hablado para ir buscando la santidad de alguna manera. Se duele. bueno, para mí, Nadie quiere hablar, se quedan Nada. pensando, lo Es están que- meditando. No esperaban eso. No, la sí. verdad, buena No, pregunta. Sí, sí esperaban queremos hablar, eso. yo sí quiero hablar, pues sí. No, la verdad que Eso sí. no es problema. No, bueno, es que de alguna forma es muy buena pregunta, Rosy. Yo creo que
yo he tenido varios retos a lo largo de y a lo mejor yo no estudié el área de, por ejemplo, de comunicaciones. Hubiera sabido esto, pues a lo mejor empiezo con comunicaciones. Yo estudié comercio internacional y administración, y mi trayecto va en cierta forma como administrador de muchas empresas, cosas así, comercio, etcétera, etcétera. Pero de repente se da esto de la pandemia, y por cuestiones de pandemia se fallece quien administraba la capilla donde yo estaba. Llega otro padre, se empieza a formar el grupo básico coordinador, y de repente dicen, bueno, ¿y quién lleva las redes? Y no crees que yo levanté la mano, ¿no? Todos voltean, pues David, porque es el más joven. Y mira, ya, el más joven de aquel tiempo, y dije, bueno, pues haré lo que pueda. Y de ahí de repente, de llevar las redes sociales del templo, me pasaron a lo de la parroquia, luego me mandaron a parroquiales, luego que si lo del semanario, luego que si acá, luego que el maestro Román, pues que si apostólicos, y de repente volteé a saber, y lo que se llama misioneros digitales de ahora, incluye comunicadores parroquiales, que ahí estamos, apostólicos 1370 de AM, que pues aquí estamos. Busca, conoce, ama. A ver, déjalo, lo digo completo. Apostólicos 1370 de AM, busca, conoce, ama. Muy bien. Y luego, y también influencers católicos, que déjeme le digo que aquí es donde está la llamada de Dios, fíjate bien, que aquí es donde respondo tu pregunta. Y para que usted también lo sepa, maestro Román, resulta ser de que la capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la página de la capilla, pues es chiquita la capilla, pero internacionalmente el alcance que tiene ha llegado hasta 3 millones de personas. ¿Cómo es eso posible? Pues por el internet, pero con estrategias que hemos hecho y que hemos encontrado. Pero resulta de tal suerte que un día, pues como que los hackers, viendo que el alcance que tiene esa, trataron de fusilársela. Un día, cuando yo trato de entrar, ya no puedo, ya está bloqueada. Y entonces da cuenta que me meto y le digo, oiga, pues no, que yo soy David, no, pues que mándeme las credenciales dentro de Facebook, no crees que otra persona. Sí, exactamente. Y entonces dentro de Facebook me piden y dicen, bueno, pues vamos a ver si usted es usted, palabras más, palabras menos, y lo vamos a ver. Pero así me trajeron como más de un mes. Ya teníamos encima, usted recuerda, en el ¿cómo se llama? En el seminario menor, luego el cardenal y todo eso, y resulta ser que no tenía dónde subirlo, porque dije yo, bueno, pues Facebook no, pero Instagram. Pues resulta que es de la misma empresa y que también está bloqueado. Y entonces se me ocurre, dije yo, pues ¿qué hacemos? Pues abrimos TikTok, y ahí me tiene haciendo lo que estoy haciendo aquí. Entonces, haga de cuenta que abrimos TikTok, y ¿qué cree? Y aquí es donde viene lo interesante, respondiendo a tu pregunta. Supuestamente TikTok no le permite hacer esto hasta que usted no tenga 1000 seguidores y un mes activo. Y a mí me dejó hacerlo como con 50 seguidores y una semana activo. ¿Cómo? Pregúntale ahí arriba, porque eso no se vale. Y mire, y ahí es donde estamos haciendo lo de, responde tu pregunta, como si fuéramos parte de influencers, y es ahí donde yo digo bueno, pues de haber sabido, estudio comunicaciones, porque exacto, todo esto es como cuando Dios te abre las puertas. O sea, las cosas tenían que ser como fueron. Y en el momento que Dios necesitaba eso. Porque hay otra cosa. O sea, muchos a veces pedimos algo extra super mega urgente, más que rápido que el email. Y no, Dios no te va a dar lo que tú pides en ese momento. Es como cuando Fray Antonio pedía, o sea, a mí me urge una universidad, o sea, sí. Pues no, o sea, te vas a esperar, vas a llevar cierto protocolo y todo, pero te vas a esperar. O sea, ¿a Dios qué le costaba darle una universidad a Fray Antonio cuando él a los 6 años que acababa de llegar estaba fundando el Santuario de Guadalupe? Sí. O sea, ¿qué le costaba? Y no, ya no le tocó verlo, pero aquí está. O sea, es palpable, es tangible la Universidad de Guadalajara, que ya llega a Estados Unidos, que llega a mucha gente. El genio de Fray Antonio pues era de luchar. ¿Quién se oponía a que hubiera universidad en Guadalajara? La Universidad de México. La Universidad de México. Impedía que hubiera universidad en el occidente del país. Siempre se vio el occidente del país como un reto, como con temor, como con miedo. La Nueva Galicia, por el emprendedurismo de la gente de aquí, pues era un enorme crecimiento. La economía.
economía. O sea, fue lo se tenía primero que aquí les dijeron también, económicamente. no tenemos dinero para hacerla. ¿Y qué dijo Fray Antonio? Ese no es problema, yo lo tengo. Sí. O sea, ese no es problema, yo me lo tengo. encargo. Ajá, exactamente. El Hospital Civil también, no tenemos dinero. No te preocupes, yo me encargo. ¿Es Entonces, cierto? o sea, si lo vemos de esa manera, cuando tú siempre has creído en Dios, cuando siempre has estado cerca, en las buenas y en las malas, Él está ahí y te lo da cuando lo necesitas, no cuando tú quieres. Dicen que los nos de Dios, o cuando te saca de ahí o te quito, como un rechazo o algo así, son como protecciones de algo, y los sí de Dios son como bendiciones. Y cuando Dios te dice que es por ahí no. Por ahí no, pero cuando te dice que por ahí sí, te abre todas las puertas. Todo se facilita. Todo se facilita. Sí, exacto. Sí, bueno, hiciste una interesante pregunta, pero hay dos respuestas. A ver. Una es en qué momento te convertiste, porque lo que estás hablando son acciones pastorales que vienen de algo más. Ajá. Si no, pues Un precedente. sí, pues o sea, hacer cosas, esto y esto y esto y esto, es una narrativa. Sí. Pero hubo algo interior que hizo que haya un cambio. Y entonces esto tiene un sentido espiritual, un sentido, etcétera, etcétera. Yo pienso que esas son como la pregunta que, o quieres que hablemos de puras cosas pastorales. Yo creo que no, ¿verdad? No. Ajá, entonces, sí, entonces sí, no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. De calle de ¿Por qué amor. lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? No. Y no por qué lo hacemos. El problema es por qué lo hacemos, ¿no? Claro. En mi caso es pues desde la niñez. Desde la niñez se te va perfilando por la familia que tienes, por la fe que tiene tu madre, la fe que tiene tu padre, por los valores que te inculcaron, cómo se va formando una manera de ver el mundo. Entonces, esa manera de ver el mundo es lo que las familias nos enseñaron en el occidente del país. Sí. Una manera de ver al mundo, que es un mundo bueno, que tú tienes que seguir con esa bondad de esto. ¿Sí? Entonces, yo soy tapatío del centro. ¿Sí? Yo nací en Leandro Valle y Corona, a 6 cuadras de Catedral. Para mí, es la catedral, es mi parroquia. Wow. ¿Sí? Entonces es conocer, ver desde entonces, y luego de preocuparte por los grandes ejemplos de los tapatíos de esa época. Sí. ¿No? Entonces, de que empiezas a admirar a anteriores o posteriores, y entonces empiezas a decir, ¿yo qué puedo hacer por mi ciudad? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer por mi ciudad? ¿Qué puedo hacer por los demás? Entonces entonces cualquier profesión que elijas va a tener el signo de que es de servicio, pero porque antes hay una actitud, ¿no? Sí. En eso. Y luego el gusto por la radio se me hizo, a mí fue de niño. ¿En serio? Sí, yo tenía, vivíamos mi papá compró un terreno muy grande en Talpita. Y entonces allá nos fuimos a vivir, porque quería hacer como un ranchito, ¿no? Yo creo, tener muchos hijos y muy grande aquello, ¿no? Entonces nos vamos y es muy lejos, ¿no? Pero en ese tiempo Talpita era, sí, lejísimos. Entonces él a veces iba, entonces él se manejaba en bicicleta, salía a trabajar, iba allá, etcétera. Y allá entonces la mamá asear algo, pues coser ropa para ayudar, ¿no? Sí. Y entonces a los ya tuve 15 hermanos, entonces a los más pequeños, pues soy el mayor, era ayudarlos. Entonces era contarles historias para que estuvieran tranquilos y mi mamá pudiera hacer sus cosas. Yo les daba a cenar, los dormía. Y entonces, ¿qué hacía? Les contaba historias con el libro al revés, porque no sabía leer, tenía 6 años, ¿no? No sabía leer. Tú te las y les contaba historias. Qué buena onda. Me cansaba, entonces ya me acercaba a mi mamá, le daba ella de cenar. Entonces ella me decía, vente, y prendía la deca. También. Y puras, sí, que las oíamos. Radionovelas. Puras radionovelas. Es cierto. A ver, ¿te la acuerdas de eso? radionovela. imita esta voz, imita aquella voz, etcétera. A ver, imita. Y escuchar, pues, toda la dramática, sobre todo de las cubanas, de las telenovelas cubanas, que eran dramáticas totalmente. Entonces se te va haciendo un gusto por la radio. Sí. Entonces después me gustaban las radionovelas, escuchar grandes radionovelas, etcétera, etcétera. Después se termina el milagro de esas, de la radionovela, y empieza el mundo de la televisión. Sí. Empiezan otro tipo de narrativas, pero ese gusto por la radio, ¿no? Creces, de Frente Radio Universidad me dice, trabajo 4 años en un programa que se llama Mesa de Diálogos de Sociedad y Comunicación, 4 años ahí en la Radio Universidad de Guadalajara. Cuando era estudiante
López Portillo quería nacionalizar los medios y dijo, los maestros serán los locutores de esta nueva nación de radio, con medios estatales, ¿no? Ok. Pero para no verse mal, pues invitó a escuelas de comunicación. Quien quisiera ser locutor, puso un letrero. El examen era dificilísimo, era de 5 partes el examen para ser locutor. Ok. Fui, pues lo pasé, tranquilamente, con muy alta puntuación. Y ya, y lo guardé. No había dónde ejercerlo, ¿no? Claro. Me dedico a otras cosas de comunicación. De pronto Dios dice, oye, ve, ahí está. Ese es el síndrome Karate Kid. ¿Cómo es eso? Aprendes a mover las manos encerrando, porque luego vas a mover las manos para defenderte de golpes. Ok. Karate Kid, ¿no? Sí. Entonces, y aquí estamos hoy. Okay. ¿Cómo? Logrando hacer una radio diocesana que hable expresión del trabajo de las parroquias, de las dimensiones, de lo que se hace en la diócesis, que sea expresión en la radio. Por eso no somos como Radio María. Sí tenemos muchas devocionales, claro que tenemos programas devocionales, ¿no? Pero creo que el propósito es un poco diferente. Sí, muy buena eso. Sí, pues bueno, ya estamos llegando ya prácticamente al final y pues bueno, sería... se pasa muy rápido. Sí, rápido el tiempo. Y más, bueno, pues el día de hoy que somos bastantes, generalmente somos muy pocos aquí en cabina. Tenemos casa llena el día de hoy. El día de hoy casa llena, exactamente. Me da mucho gusto, como decíamos al principio del programa, volver a compartir micrófono y cabina en el día de hoy, tanto con David, obviamente contigo, Rosy, pero es simbólico con David y con el maestro Román, porque con ellos comencé. Entonces, pues... Sí, qué lindo. Era a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, ¿cómo no? Viajeros de fe. Pues, bueno. Viajeros de fe se mueven. Y pues bueno, antes de despedirnos, pues sí, me gustaría invitarlos a que pues hicieran alguna reflexión final justamente a partir de, pues bueno, de lo que pudimos ver sobre Fray Antonio en esta y en la otra ocasión, sobre San Francisco, que les deja en particular el día de hoy. Pudiéramos invitar pues al auditorio, justamente así como decíamos, hay un punto en nuestra vida que nos motivó o en qué momento, a lo mejor a ustedes que pudiéramos invitar al auditorio. Pues, ¿quién empieza? Pues yo. Bueno, pues siempre les he dicho que hay que empezar por nosotros mismos. O sea, por nosotros mismos en el momento en que hay veces cuando estamos con nuestros padres renegamos de todo, porque alguna vez yo lo hice. Renegué hasta de la religión. No quiero ir a misa. Así de sencillo. Es impuesta. Ajá, exacto. Entonces, también como papás tengámonos paciencia. Sí, no, a los adolescentes, ahorita las juventudes están así como muy tremendas. Entonces, hay momentos en que Dios nos habla y en ese momento llega la conversión. Tarde que temprano llega y regresamos a de donde estábamos desde un principio. Paciencia. Sí. David. Bueno, pues en ese sentido, les puedo decir que en nuestra Señora del Perpetuo Socorro hicieron un ejercicio donde pedían tomar un santo y decir por qué quiero imitar ese santo. Coincidentemente, a lo largo de este año en Faro y Brújula, Fray Antonio Alcalde, he aprendido tantísimo de Fray Antonio Alcalde que después me sorprendió saber que no era santo, pues términos del proceso, pero con todo lo que ha hecho merece ser, no sé, rango 3 veces, no sé cómo decirlo, pero al hacer ese ejercicio no me quedó duda y yo puse yo como Fray Antonio Alcalde, y cuando pasé a exponer di pues vida, obras y milagros de Fray Antonio Alcalde y me quedó claro de que cuando uno se proyecta en alguien que es un ejemplo, como en este caso Fray Antonio Alcalde, definitivamente uno empieza desde adentro el cambio interno que después se nota con los demás por cómo uno lo interioriza. Y yo me quedo con eso. Sí, bueno, en ese sentido también pues admiramos una manera de ver el mundo y de cómo se dan las conversiones, ¿no? En especial, pues a mí San Pablo, pues es el perseguidor de Dios y luego se convierte en su gran apóstol, ¿no? Para mí esa es la imagen que a mí me llama mucho la atención, es más seductora, porque es hacerse violencia totalmente para hacer algo diferente, y es donde la llaga del corazón sincero, el corazón humano, cuando es tocado por Dios,
hagas lo que hagas, Sí. no, Dios te tocó y le sigues, ¿no? No hay vuelta. Así es. Pues bueno, les agradezco. Y pues bueno, agradecer también el apoyo a nuestro compañero Francisco Manso en los controles, a usted en donde nos haya tenido el favor de o la atención de escucharnos el día de hoy. Lo dejamos con el cuidado de la creación, que va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama.